¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos cristianos parecen tener una protección especial contra las fuerzas del mal mientras otros luchan constantemente? La respuesta está en un versículo específico de la Biblia que durante siglos ha sido el arma secreta de los creyentes más poderosos. Este no es cualquier versículo. Es una declaración tan potente que cuando la pronuncias correctamente, con la fe adecuada y en el momento preciso, literalmente obliga a las fuerzas demoníacas a retroceder. Los antiguos padres de la Iglesia lo conocían, los misioneros lo usaban en territorios peligrosos, y los evangelistas más ungidos lo declaran antes de cada ministerio. Pero aquí está el secreto que muchos pastores no te han contado. No basta con conocer las palabras. Hay una manera específica de declararlo, un momento perfecto para usarlo, y una actitud de corazón que multiplica su poder exponencialmente. Miles de personas han estado recitando este versículo incorrectamente durante años, por eso no han visto los resultados sobrenaturales que promete. En los próximos minutos te voy a revelar no solo cuál es este versículo, sino también los 3 elementos clave que lo convierten en un escudo impenetrable contra todo ataque espiritual. Te contaré la historia real de cómo este versículo salvó a una familia entera de una maldición generacional, y por qué los demonios tiemblan cuando escuchan estas palabras específicas. Pero antes de continuar, si este mensaje ya está tocando tu corazón, si sientes que necesitas esta protección divina en tu vida, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana comparto revelaciones bíblicas que pueden transformar tu vida espiritual, y no quiero que te pierdas ni una sola. Además, comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por batallas espirituales, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que necesita para su liberación. Quédate hasta el final, porque te voy a dar una oración específica que potenciará este versículo de una manera que jamás imaginaste. La realidad es más intensa de lo que muchos imaginan. Mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras vives tu día a día, hay una batalla feroz desarrollándose en el reino espiritual. El apóstol Pedro no estaba usando una metáfora poética cuando comparó al diablo con un león rugiente. Él había visto de primera mano el poder destructivo del enemigo. Había presenciado cómo Satanás había intentado destruir a Jesús, había visto demonios atormentar a personas inocentes, y había experimentado personalmente los ataques más sutiles y devastadores del reino de las tinieblas. Un león que ruge no lo hace por diversión. Ruge para paralizar a su presa con terror, para desorganizar la manada, para crear caos y confusión antes del ataque final. Exactamente eso es lo que el enemigo hace contigo cada día. Primero siembra pensamientos de duda sobre tu identidad en Cristo. Luego trae circunstancias que te estresan y te agobian. Después introduce tentaciones que parecen irresistibles. Y finalmente, cuando tu guardia está baja, cuando tu fe está debilitada, lanza el ataque devastador que puede destruir años de crecimiento espiritual en un solo momento. ¿Has notado cómo a veces las cosas malas parecen venir todas juntas? Un día todo está bien, tienes paz, tu relación con Dios está fuerte, y de repente tu salud se tambalea, tus finanzas se desploman, tu matrimonio entra en crisis, tus hijos se rebelan, y hasta tu trabajo peligra. Eso no es coincidencia. Eso no es mala suerte. Es una estrategia calculada del reino de las tinieblas para quebrantarte, para que abandones tu fe, para que te alejes del propósito que Dios tiene para tu vida. El enemigo no ataca al azar. Él es estratégico, inteligente, y conoce exactamente cuando eres más vulnerable. Sabe que después de una gran victoria espiritual, después de un momento poderoso en la presencia de Dios, después de tomar una decisión importante para seguir a Cristo, viene la contraofensiva. Por eso muchos creyentes experimentan sus peores batallas justo después de sus mejores momentos con Dios. Pero escúchame bien, Pedro no se quedó solo describiendo el problema. Él conocía la solución. Cuando dice sed sobrios y velad,
Nos está dando una estrategia militar probada en el campo de batalla espiritual. Sed sobrios significa mantén tu mente clara. No te dejes nublar por las emociones, las circunstancias o las apariencias. No tomes decisiones importantes cuando estás bajo ataque espiritual. Velad significa mantente alerta. Reconoce que estás en una zona de guerra espiritual. Identifica los patrones del enemigo. El enemigo estudia tus patrones como un general estudia el terreno antes de la batalla. Sabe exactamente a qué hora del día eres más vulnerable. Conoce tus debilidades emocionales, tus heridas del pasado que aún no han sanado, tus miedos más profundos, tus inseguridades más secretas. Usa todo eso como munición contra ti. Por eso hay temporadas en tu vida donde sientes que todo se está desmoronando, donde la ansiedad te consume como fuego, donde la depresión te envuelve como una manta pesada que no puedes quitarte. Él conoce tu historia familiar. Sabe qué maldiciones generacionales han afectado a tu linaje. Conoce los pecados ocultos que nadie más sabe. Usa ese conocimiento para traer condenación, vergüenza y desesperanza a tu vida. Por eso a veces sientes que no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto te esfuerces, siempre hay algo que te jala hacia atrás, algo que te mantiene derrotado. El diablo también conoce tu destino profético. Sabe lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, las vidas que vas a impactar, las victorias que vas a obtener, el legado que vas a dejar. Y precisamente por eso, sus ataques más feroces están diseñados para evitar que cumplas tu propósito divino. Mientras más grande sea tu llamado, más intensos serán los ataques que enfrentarás. Pero aquí está lo que el diablo no quiere que sepas, lo que trata de ocultarte a toda costa. Dios nunca te dejó indefenso. Así como un soldado no va a la batalla sin armas, así como un médico no entra a cirugía sin instrumentos, Dios no te envió a este mundo sin darte las herramientas para vencer. Y la más poderosa de todas estas herramientas está escrita en su palabra. Hay un versículo específico que funciona como una espada espiritual tan afilada que corta a través de cualquier ataque demoníaco. Cuando lo declaras con fe, cuando lo pronuncias con autoridad, cuando lo usas correctamente, obliga a las fuerzas del mal a retroceder inmediatamente. Es como si encendieras una luz tan brillante que las tinieblas no pueden permanecer en el mismo lugar. Durante siglos, los creyentes que conocían este secreto han vivido vidas de victoria constante. No porque no enfrentaran batallas, sino porque tenían un arma que garantizaba la victoria en cada batalla. Misioneros en territorios peligrosos, evangelistas enfrentando oposición feroz, familias bajo maldiciones generacionales, todos han usado este versículo para obtener liberación sobrenatural. Pero hay algo más que debes entender. El enemigo no solo ataca tu vida presente. Él quiere destruir tu futuro, contaminar tu legado y afectar a las generaciones que vienen después de ti. Por eso necesitas más que una oración ocasional. Necesitas un arma espiritual que puedas usar todos los días, en cualquier momento, contra cualquier tipo de ataque. Y hoy, vas a descubrir exactamente cuál es esa arma y cómo usarla para transformar tu vida espiritual para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a revolucionar tu manera de hacer guerra espiritual. Este es el momento que has estado esperando. El versículo que está a punto de cambiar tu vida para siempre. Durante más de 2000 años, este pasaje ha sido el arma secreta de los creyentes más poderosos, y hoy vas a entender por qué el reino de las tinieblas ha trabajado incansablemente para mantenerlo oculto de la mayoría de cristianos. Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero escúchame bien, esto no es un simple consejo pastoral que escuchas en una predicación dominical. No es una sugerencia amable para cuando te sientes un poco desanimado. Es una promesa divina. Es una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad, tan poderosa como la fuerza que mantiene las estrellas en su lugar.
Es una declaración de guerra que viene directamente del trono de Dios, sellada con la autoridad del cielo. ¿Te das cuenta de lo que realmente dice? No dice tal vez huirá. No dice podría huir. No dice esperemos que huya. No dice oremos para que huya. Dice categóricamente, sin lugar a dudas, con la autoridad absoluta del Todopoderoso, huirá de vosotros. Es una garantía absoluta. Es como si Dios hubiera firmado un contrato en la eternidad, escrito con la sangre de su propio Hijo, estableciendo que cuando tú cumples tu parte de esta promesa, el diablo está legalmente obligado a retroceder. Pero aquí está el secreto que la mayoría de cristianos no entienden, la razón por la cual muchos oran y oran pero no ven resultados sobrenaturales. Hay dos partes en esta promesa, y ambas son absolutamente esenciales. La primera parte es someteos a Dios, y la segunda es resistid al diablo. No puedes hacer solo una y esperar resultados sobrenaturales. Es como tratar de aplaudir con una sola mano, como intentar volar con una sola ala. Necesitas ambas partes trabajando juntas en perfecta armonía para liberar el poder explosivo de este versículo. Primero, someteos a Dios. Esta no es una sumisión pasiva de alguien que se rinde por derrota. En el griego original, la palabra someteos es hipotasso, que significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de alguien con el propósito específico de recibir su protección, su poder y su respaldo completo. Es como un soldado que se somete a su general, no por debilidad, sino para recibir la estrategia perfecta, las armas más poderosas y el respaldo de todo un ejército invencible. Cuando te sometes a Dios, no solo estás reconociendo su señorío sobre tu vida, estás activando su poder sobrenatural a tu favor. Estás conectándote con el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, que dividió el Mar Rojo, que hizo caer las murallas de Jericó con solo un grito, que detuvo el sol por Josué, que cerró la boca de los leones para Daniel. Estás invitando a la omnipotencia divina a manifestarse en tu situación específica. Pero someterse a Dios significa mucho más que orar bonito los domingos o cantar alabanzas con emoción. Significa renunciar a tu propia voluntad cuando contradice la suya, aun cuando no entiendes sus métodos. Significa obedecer su palabra aun cuando tu carne se rebela, aun cuando el mundo te dice que estás loco. Significa confiar en sus tiempos aun cuando todo parece estar en tu contra, aun cuando las circunstancias gritan que Dios te ha abandonado. Significa vivir en santidad aun cuando el mundo te presiona a comprometerte, aun cuando todos a tu alrededor han bajado sus estándares. El diablo literalmente tiembla cuando ve a un creyente verdaderamente sometido a Dios, porque sabe que esa persona ya no pelea con su propia fuerza limitada, con su sabiduría humana, con sus recursos naturales. Está peleando con la fuerza del Todopoderoso, con la sabiduría infinita del Creador del universo, con los recursos ilimitados del dueño del oro y la plata. Es como la diferencia entre enfrentar a un niño con una honda y enfrentar a un tanque de guerra de última generación. El nivel de poder disponible es completamente diferente. Cuando estás sometido a Dios, no eres solo tú contra el diablo. Es Dios peleando a través de ti, usando tu boca para declarar su palabra, usando tu fe para activar su poder, usando tu obediencia para manifestar su gloria. El enemigo no está peleando contra ti, está peleando contra el Dios que vive dentro de ti, y esa es una batalla que ya perdió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora viene la segunda parte, igualmente crucial: resistid al diablo. En griego, resistid es antístemi, que significa tomar una posición firme en contra de algo, oponerse activamente con determinación inflexible, hacer frente con la autoridad de quien conoce su posición legal. No es esconderse detrás de la iglesia, no es ignorar esperando que se vaya solo, no es huir cobardemente. Es plantarte firme en tu identidad como hijo del Altísimo y decir con autoridad absoluta: hasta aquí llegaste. No pasarás. En el nombre de Jesús, retrocede. Pero aquí está lo que la mayoría de cristianos no entienden:
La razón por la cual muchos gritan y no obtienen resultados. Resistir al diablo no es gritarle más fuerte, no es hacer teatro religioso, no es una demostración emocional impresionante. Es una declaración fría y calculada de autoridad basada en la palabra inmutable de Dios. Es usar el nombre de Jesús con la convicción absoluta de que ese nombre tiene poder para derrotar cualquier fuerza demoníaca que haya existido, existe o existirá. Jesús mismo nos enseñó el método perfecto para resistir al diablo. Durante las tentaciones en el desierto, después de 40 días de ayuno, cuando estaba físicamente débil pero espiritualmente poderoso, no discutió con Satanás, no entró en debates teológicos, no trató de razonar con él usando lógica humana. Simplemente declaró con autoridad divina: escrito está. Y citó la palabra de Dios. Cada vez que Jesús declaraba escrito está, el diablo tenía que retroceder porque no puede resistir la autoridad de la palabra de Dios. Cuando tú resistes al diablo usando la palabra de Dios, cuando declaras las promesas divinas con fe inquebrantable, cuando te plantas firme en tu identidad como hijo de Dios adoptado por gracia, algo sobrenatural e invisible sucede en el reino espiritual. Los demonios reciben una orden directa del cielo, una orden que no pueden desobedecer. Retrocedan inmediatamente. Y no tienen opción. Están obligados a obedecer porque la autoridad de la palabra de Dios es suprema sobre toda autoridad creada. La promesa es cristalina. Huirá de vosotros. No caminará lentamente, no se irá a regañadientes, no negociará condiciones. Huirá. En griego, huirá es peugo, que significa huir en pánico total, escapar rápidamente por miedo absoluto, correr desesperadamente buscando refugio. Ahora viene la parte que va a transformar tu vida para siempre. Cómo aplicar este versículo con poder sobrenatural. No basta con conocer la promesa. Necesitas saber exactamente cómo activarla en tu vida diaria. Te voy a enseñar el método paso a paso que los creyentes más poderosos han usado durante siglos para vivir en victoria constante. Paso 1. Sométete a Dios completamente. La sumisión a Dios no es un evento de una sola vez, es un estilo de vida que debe renovarse cada día. Cuando despiertas cada mañana, antes de que tu mente se llene de las preocupaciones del día, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, necesitas hacer una declaración consciente de sumisión total a Dios. La obediencia es el primer elemento de la sumisión. No puedes resistir al diablo efectivamente si hay áreas de desobediencia en tu vida. El diablo tiene derecho legal para atacarte cuando vives en pecado consciente. Es como tener puertas abiertas en tu vida espiritual que le permiten entrar. Cada vez que desobedeces la palabra de Dios, le das al enemigo una licencia para operar en tu vida. Pero escúchame bien, esto no significa que tienes que ser perfecto. Significa que tu corazón debe estar completamente rendido a Dios, que cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, respondes inmediatamente con arrepentimiento genuino. Significa que no juegas con el pecado, no lo excusas, no lo minimizas. Lo confrontas con la sangre de Jesús y lo erradicas de tu vida. La oración es el segundo elemento. No estoy hablando de oraciones rituales que repites sin pensar. Estoy hablando de comunión real con Dios, de conversaciones honestas donde le entregas tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos. Cuando oras genuinamente, no solo estás pidiendo ayuda, estás reconociendo que dependes completamente de Él para todo. Hay una diferencia abismal entre orar desde la necesidad y orar desde la sumisión. Cuando oras desde la necesidad, solo buscas a Dios cuando tienes problemas. Cuando oras desde la sumisión, buscas a Dios porque reconoces que sin Él no puedes hacer nada. Esta clase de oración libera poder sobrenatural porque viene de un corazón que genuinamente reconoce la supremacía de Dios. La santidad es el tercer elemento, y aquí es donde muchos cristianos fallan. Santidad no es legalismo religioso, es separación intencional del mundo para vivir según los estándares de Dios. Significa que tus pensamientos, tus palabras,
tus acciones y tus decisiones están alineadas con el carácter de Dios. Cuando vives en santidad, cuando tu vida refleja el carácter de Cristo, cuando tus motivaciones son puras, el diablo no puede encontrar nada en ti que le pertenezca. Jesús dijo: «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Cuando vives en santidad, puedes hacer la misma declaración. Paso 2. Resiste con fe inquebrantable. Ahora viene la parte activa, resistir al diablo. Pero aquí está el secreto que cambiará todo. La resistencia debe ser vocal, debe ser declarativa, debe ser en voz alta. Los pensamientos no tienen poder sobre el reino espiritual, las palabras sí. Cuando declaras la palabra de Dios en voz alta, estás liberando poder creativo que reshace tu realidad espiritual. Jesús nos enseñó el método perfecto durante las tentaciones. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús respondía diciendo: «Escrito está». Y citaba la palabra de Dios. No discutía, no explicaba, no razonaba. Simplemente declaraba lo que ya estaba establecido en el cielo. Cuando sientes el ataque del enemigo, cuando llegan los pensamientos de duda, cuando se presenta la tentación, cuando las circunstancias tratan de desanimarte, debes declarar en voz alta: «Escrito está». Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Diablo, me someto a Dios completamente y te resisto en el nombre de Jesús. Tienes que huir ahora mismo. Pero no lo digas como un ruego desesperado. Dilo como una declaración de autoridad. Recuerda quién eres: un hijo del Altísimo, un coheredero con Cristo, alguien que tiene el poder del Espíritu Santo morando en su interior. Cuando declaras la palabra con esta convicción, el reino espiritual se sacude. Usa versículos específicos para situaciones específicas. Si el ataque es contra tu mente, declara: «Escrito está, nosotros tenemos la mente de Cristo». Si es contra tu salud, declara: «Escrito está, por sus llagas fui sanado». Si es contra tus finanzas, declara: «Escrito está, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta». La clave es que debes declarar estas palabras con fe genuina. La fe no es esperanza ciega, es confianza absoluta en la confiabilidad de Dios. Cuando declares su palabra, debes estar completamente convencido de que lo que Dios dice es verdad, independientemente de lo que veas o sientas. Paso 3. Confía en la promesa inquebrantable. Aquí es donde muchos cristianos pierden la victoria. Después de resistir, después de declarar la palabra, comienzan a dudar si realmente funcionó. Empiezan a buscar señales, a analizar sus sentimientos, a cuestionar si el diablo realmente huyó. Escúchame bien, la palabra de Dios no depende de tus sentimientos para ser verdad. Cuando Dios dice que el diablo huirá, ya huyó. No tienes que sentirlo para que sea real. No tienes que verlo para que sea verdadero. Tienes que confiar en la promesa porque viene de alguien que no puede mentir. La confianza en la promesa significa que después de declarar la palabra, vives como si ya hubieras obtenido la victoria. No sigues orando desesperadamente por la misma cosa. No sigues confesando el problema. Empiezas a confesar la solución. Empiezas a agradecer a Dios por la victoria que ya es tuya. Cuando el diablo trata de regresar con los mismos pensamientos, con las mismas tentaciones, con las mismas circunstancias, no te alarmes. Simplemente recuérdale que ya huyó. Declara: «Diablo, ya huiste cuando resistí. No tienes derecho legal para estar aquí. En el nombre de Jesús, confirmo tu huida». Esta no es una fórmula mágica que repites sin pensar. Es una manera de vivir basada en la autoridad de la palabra de Dios. Es un estilo de vida donde reconoces tu posición en Cristo, donde ejercitas tu autoridad como hijo de Dios, donde vives en la realidad de tu victoria en lugar de en la apariencia de tus circunstancias. Practícalo cada día. Cuando despiertes, sométete a Dios. Durante el día, cada vez que sientas cualquier ataque del enemigo,
Resiste inmediatamente con la palabra. Por la noche, da gracias a Dios por todas las victorias que obtuvo a través de ti. Con el tiempo, esto se convertirá en tu naturaleza, y vivirás en victoria constante. El poder está en tus manos. La promesa está disponible. La autoridad ya es tuya. La pregunta es, ¿vas a usarla todos los días, o vas a seguir siendo víctima de un enemigo que ya fue derrotado? Jesús nos dio el ejemplo más poderoso de cómo usar la palabra de Dios como arma espiritual. En Mateo capítulo 4, vemos al Maestro enfrentando al enemigo cara a cara, y lo que sucedió en ese desierto cambió para siempre la manera en que debemos hacer guerra espiritual. Imagínate la escena. Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. Estaba físicamente débil, hambriento, sediento, agotado. Si alguna vez hubo un momento en que el diablo pensó que podía vencer al Hijo de Dios, era ese momento. Satanás calculó que la debilidad física sería su ventaja, que la necesidad humana sería su oportunidad perfecta. Pero aquí está lo que el diablo no entendió. La debilidad física de Jesús no afectó en absoluto su poder espiritual. De hecho, fue en ese momento de máxima vulnerabilidad humana que Jesús demostró el arma más poderosa que jamás haya existido: la palabra de Dios declarada con autoridad absoluta. La primera tentación llegó cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación lógica. Jesús tenía hambre, tenía el poder para convertir las piedras en pan, y satisfacer una necesidad legítima no parecía ser pecado. Pero Jesús reconoció que detrás de esa tentación aparentemente inocente había una trampa. El enemigo quería que actuara independientemente de la voluntad del Padre. ¿Cómo respondió Jesús? No entró en debate teológico. No explicó por qué no iba a hacerlo. No trató de razonar con el diablo. Simplemente declaró con autoridad divina: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esas palabras, citando Deuteronomio 8:3, Jesús estableció que su dependencia estaba completamente en el Padre y en su palabra. La segunda tentación fue aún más sutil. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. ¿Te das cuenta de lo que hizo el diablo? Usó la escritura, pero la torció para tentar a Jesús a presumir de Dios, a forzar una demostración espectacular de su poder. Jesús respondió inmediatamente: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta declaración, citando Deuteronomio 6:16, Jesús demostró que conocía la palabra completa, no solo versículos aislados. Estableció que la verdadera fe no necesita probar a Dios con espectáculos dramáticos. La tercera tentación fue la más directa. El diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Era una oferta de poder sin sufrimiento, de corona sin cruz, de gloria sin calvario. Pero Jesús sabía que el camino del Padre incluía la cruz, y que no había atajos para la redención de la humanidad. La respuesta de Jesús fue contundente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con esta declaración final, citando Deuteronomio 6:13, Jesús no solo resistió la tentación, sino que ordenó directamente al diablo que se fuera. Y la Escritura dice que el diablo lo dejó. ¿Te das cuenta del patrón? Cada vez que el diablo tentó a Jesús, él respondió con escrito está. Y citó la palabra de Dios. No usó su poder divino para crear nuevas soluciones. No dependió de su sabiduría infinita para inventar argumentos. Usó la misma arma que está disponible para ti, la palabra de Dios. Esto es revolucionario. Jesús, siendo Dios encarnado, con acceso a todo el poder del universo, eligió usar la palabra escrita como su arma principal contra el enemigo.
¿Por qué? Porque quería enseñarnos que la palabra de Dios es suficiente para vencer cualquier ataque del enemigo. Quería establecer el método que nosotros, como sus seguidores, deberíamos usar. La clave está en la frase escrito está. Cuando declaras escrito está, estás apelando a la autoridad suprema del universo. Estás diciendo que tu respuesta no se basa en tu opinión, en tu sabiduría, en tu fuerza, sino en lo que Dios ya estableció como verdad absoluta. Estás invocando la autoridad del cielo sobre la situación. Cuando el diablo escuche escrito está, sabe que ya perdió la batalla. No puede argumentar contra la palabra de Dios. No puede torcer lo que está claramente establecido. No puede vencer lo que viene directamente del trono de Dios. Por eso, después de la tercera tentación, simplemente se fue. No intentó más argumentos. No trató otras estrategias. Reconoció que estaba derrotado. Y aquí está la promesa más poderosa. Lo que funcionó para Jesús funciona para ti. La misma palabra que usó Jesús está disponible para ti. La misma autoridad que ejerció Jesús te ha sido dada a ti. El mismo poder que demostró Jesús vive ahora dentro de ti a través del Espíritu Santo. Pero tienes que usarla de la misma manera. No discutas con el diablo. No trates de razonar con él. No entres en debates teológicos. Simplemente declara, escrito está. Y cita la palabra de Dios que aplica a tu situación. Y luego, como Jesús, ordena al enemigo que se vaya. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada, pero contigo todas las cosas son posibles. Hoy me someto completamente a tu voluntad, a tu palabra, y a tu autoridad sobre mi vida. Declaro que soy tu hijo, adoptado por gracia, sellado con el Espíritu Santo, y que tengo acceso a todo el poder del cielo. Declaro que la sangre de Jesús me cubre, me protege, y me limpia de todo pecado. Declaro que tengo la mente de Cristo, que soy más que vencedor, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás, escucha mi voz, me someto completamente a Dios y te resisto en el nombre de Jesús. Escrito está, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Por lo tanto, ordeno que huyas ahora mismo de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mi salud, de mi mente, y de todo lo que me pertenece. Escrito está, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escrito está, mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Escrito está, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Declaro que todo ataque contra mi vida queda roto ahora mismo. Declaro que toda maldición generacional queda anulada por la sangre de Jesús. Declaro que todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de depresión, de ansiedad, de temor, tiene que huir ahora mismo. Jesús, gracias porque me diste autoridad sobre todo poder del enemigo. Gracias porque tu palabra es verdad y no puede fallar. Gracias porque el diablo ya huyó cuando declaré tu palabra. Ahora vivo en la victoria que ya es mía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta oración no es solo palabras, es una declaración de guerra espiritual. Úsala cada día. Declárala con fe. Confía en su poder. Hoy marca el final de tu vida como víctima y el comienzo de tu vida como vencedor. Todo lo que has escuchado en estos minutos no es teoría religiosa, no es motivación temporal, no es simple conocimiento bíblico. Es poder sobrenatural activado por la fe. Es autoridad divina puesta en tus manos. Es la diferencia entre vivir derrotado y vivir en victoria constante. Durante demasiado tiempo, el enemigo te ha hecho creer que eres débil, que no tienes poder, que estás destinado a ser víctima de sus ataques. Pero hoy descubriste la verdad que cambia todo. Tienes en tus manos el arma más poderosa del universo, la misma que usó Jesús, la misma que ha liberado a millones de creyentes a lo largo de la historia. Este versículo no es para guardarlo en tu memoria como información adicional.
Es para usarlo como un martillo que destroza las cadenas del enemigo. Es para declararlo como una espada que corta toda atadura demoníaca. Es para vivirlo como un estilo de vida de victoria que transforma cada área de tu existencia. Cada mañana, cuando despiertes, antes de que las preocupaciones del día invadan tu mente, antes de que las circunstancias traten de dictar tu estado emocional, antes de que el enemigo lance su primer ataque, declara con autoridad absoluta: me someto completamente a Dios, resisto al diablo en el nombre de Jesús, y él tiene que huir de mi vida ahora mismo. No lo digas como una oración religiosa más. Dilo como una declaración de guerra. Dilo como alguien que conoce su identidad en Cristo. Dilo como alguien que entiende que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro de ti. Dilo como alguien que ha decidido vivir en victoria en lugar de en derrota. Durante el día, cada vez que sientas el más mínimo ataque del enemigo, cada vez que lleguen pensamientos negativos, cada vez que se presente una tentación, cada vez que las circunstancias traten de desanimarte, inmediatamente activa esta promesa divina. No esperes a que el ataque se intensifique. No permitas que el enemigo establezca una cabeza de playa en tu vida. Resiste inmediatamente con la palabra de Dios. Declara: escrito está, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Diablo, ya huiste cuando resistí. No tienes derecho legal para estar en mi vida. En el nombre de Jesús, confirmo tu huida definitiva. Y aquí está algo poderoso. Quiero que compartas en los comentarios tu declaración de fe. Escribe: me someto a Dios, resisto al diablo, y él tiene que huir. Cuando declares esto públicamente, cuando lo escribas para que otros lo vean, estás haciendo una declaración pública de tu fe que activa poder sobrenatural. Tu testimonio se convierte en un arma que libera a otros que están viendo este mensaje. Pero esto es solo el comienzo. Si este mensaje ha impactado tu vida, si has sentido el poder de la palabra de Dios despertando fe en tu corazón, si has decidido que ya no vas a vivir como víctima sino como vencedor, entonces necesitas más armas espirituales en tu arsenal. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana voy a compartir contigo armas espirituales específicas para batallas específicas. Vas a descubrir versículos poderosos para romper maldiciones generacionales, oraciones que abren puertas financieras, declaraciones que sanan enfermedades, y estrategias de guerra espiritual que han sido probadas por siglos. No permitas que el enemigo te robe estas revelaciones. No dejes que la pereza espiritual te mantenga en derrota cuando la victoria está a tu alcance. Tu suscripción no es solo para recibir vídeos, es para armarte con las armas del cielo que necesitas para vivir en victoria constante. Comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por batallas espirituales. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Porque lo que has aprendido hoy no es solo para ti. Es para liberar a otros que están siendo atormentados por el enemigo. Tu obediencia en compartir este mensaje puede ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de alguien más. Y ahora, antes de que termine este mensaje, quiero orar contigo una oración que va a sellar todo lo que has aprendido, que va a activar el poder de Dios en tu vida, que va a establecer tu autoridad sobre el enemigo de una manera que nunca antes has experimentado. Asterisco, asterisco, oración final de activación, asterisco, asterisco. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias por esta persona que está escuchando esta oración. Gracias porque no es casualidad que esté aquí en este momento. Gracias porque tú la trajiste a este mensaje para cambiar su vida para siempre. Gracias porque tienes un plan perfecto para su vida. Y nada ni nadie puede detener lo que tú has establecido. Padre, fortalece a quien está viendo esto.
Llénalo de tu poder sobrenatural. Que tu Espíritu Santo repose sobre él con unción especial. Que entienda completamente su identidad como tu Hijo, su autoridad como coheredero con Cristo, y su poder como portador del Espíritu Santo. Declaro que todo ataque del enemigo contra su vida queda roto ahora mismo. Declaro que toda maldición generacional queda anulada por la sangre de Jesús. Declaro que todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de depresión, de ansiedad, de temor, tiene que huir ahora mismo cuando declare tu palabra. Que use tu palabra con fe inquebrantable. Que cuando declare, escrito está, los demonios tiemblen. Que cuando resista al diablo, experimente inmediatamente su huida. Que cuando se someta a ti, reciba protección divina que lo mantenga en victoria constante. Abre sus ojos espirituales para que vea tu protección a su alrededor. Abre sus oídos espirituales para que escuche tu voz guiándolo. Abre su corazón para que reciba toda la plenitud de tu amor y tu poder. Bendice su familia, sus finanzas, su salud, su trabajo, sus relaciones. Que todo lo que toque prospere porque camina en tu autoridad. Que sea testimonio vivo de tu poder para todos los que lo rodean. En el nombre poderoso de Jesús, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sellamos esta oración y declaramos que está hecho en el cielo y en la tierra. Amén y amén. Tu nueva vida de victoria comienza ahora. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado. Ahora mismo. Levántate con autoridad divina. Declara la palabra de Dios con fe inquebrantable. Y prepárate para vivir en la victoria que Jesús ya ganó para ti. El poder está en tus manos. La autoridad ya es tuya. La victoria está garantizada. Ahora ve y vive como el vencedor que Dios te creó para ser.